Un saludo. Estamos como de costumbre en las calles de Barquisimeto para hablar sobre Mundo de las Tinieblas. Vamos a hablar hoy sobre Vampiro la Mascarada, sobre Vampiro Quinta y sobre Vampiro Sexta Edición. Vamos a hablar sobre lore. Quien me conoce sabe que lo mío es el lore. Y voy a comenzar diciendo lo que creo que es obvio. A mí me encantó la quinta edición. La quinta edición de Vampiro la Mascarada a mí me encantó. Porque la quinta edición hace la apuesta más valiente que Mundo de las Tinieblas haya hecho en su lore. En Vampiro quinta edición estamos viviendo la Gehenna. La Gehenna ya no es esta promesa lejana, la estamos viviendo. Y quien tiene rato jugando Vampiro sabe lo que era esta Gehenna como el fin del mundo que ya va a llegar. Incluso dentro de revisada. Porque sí, en edición revisada llega el fin del mundo. Pero el fin del mundo es un manual. Bueno, realmente son 3 manuales. Son módulos. No están dentro de la propia ambientación. Mientras que la ambientación de B5 cambia. Realmente cambia lo que venía haciendo Vampiro la Mascarada. Introduce la segunda Inquisición, introduce la llamada, introduce la cruzada de la Gehenna. En el mundo están ocurriendo cosas, nuestro mundo está cambiando. Y esta a mí me parece la apuesta más valiente que se ha hecho en lore. Y también la quinta edición hace una segunda cosa que a mí me encanta. Y es que la quinta edición pretende tomarse Vampiro en serio. Ya no un chiste, ya no un juego. Pretende decirte, mira nuestro mundo. En este mundo nos vamos a tomar a Vampiro en serio. Y Mundo de las Tinieblas no había hecho esto desde hace mucho. Nos enfocamos mucho en bueno, vamos a hacer esto divertido, vamos a hacer que todos disfrutemos esto. Y en el proceso, ojo, no digo que estas dos cosas son opuestas, pero en el proceso se dejó de lado un poco el tomarnos en serio Vampiro la Mascarada. Y conforme voy hablando, este video también es un video sobre el tono de la sexta edición. Pero continuemos con B5 y voy a decir lo que para mí es la crítica más fuerte a la quinta edición. Vampiro quinta edición es una estafa. Así de sencillo. En la quinta edición nos estafaron a todos. Vampiro quinta edición se siente como que alguien te invite a su casa. Te invitan, mira, Masirsa, ven. Voy a su casa y resulta que vive en un penthouse. Subo, veo este sofá de cuero hermoso de diseñador. Cuando entro, pues la casa es magnífica. Está llena de arte. Todas las paredes tienen cuadros de autor. Y él me dice, Masirsa, vamos a pedir comida. Y yo le digo, ¿qué vamos a pedir? Ya vas a ver. Veo que llama. Dice, sí, mándame 2. ¿Sabes qué? Mándame 3. Y mándame el menú secreto también. Y tú dices, bueno, te sientas. Y esta persona dice, ya voy a atender una llamada. Se va a la habitación de al lado y lo escuchas diciendo, ya va, la rave es hoy, la fiesta es hoy. Bueno, ¿sabes qué? Voy a llevar un acompañante. Y no te preocupes, yo le compro ropa. Y tú estás escuchando en la otra habitación y dices, mira, vamos a ir a una fiesta. Así que él sale y te dice, mira, nos salió algo, no te preocupes, la comida ya viene en camino. Mi chofer está abajo, él te va a llevar a buscar unas cosas. Y tú dices, bueno, mira, el chofer me va a llevar a buscar algo. Bajas del ascensor.
te estás imaginando cómo será el carro en el que te vinieron a buscar. Sales y ves que no hay un carro particular, es un taxi. Y tú, bueno, me monto en el taxi, él me va a llevar. Él sabrá dónde me lleva. Y el taxi te lleva a tu casa. Eso es B5. Y B6 es que cuando miras tu casa se incendió. Eso es lo que está ocurriendo en Mundo de las Tinieblas. ¿Por qué? Porque esa gran apuesta que hace el lore de B5 es solo una promesa que no te lleva a ningún lado. Quien me siga desde hace rato y quien haya seguido B5 y haya visto mi video sobre B5, cuando venía B5, va a percatarse de que lo que yo anuncié en el video antes de que salieran los manuales de B5, lo que yo anuncié sobre el lore, lo que se anunciaba sobre el lore de B5 en los previews, en las entrevistas sobre B5, lo que se decía que iba a ser el lore, es el único lore que tuvo la edición. La edición no tuvo más lore. El único lore que tuvo B5 fue la promesa de lore del B5. B5 tiene unas líneas argumentales tan bellas. Está esta de un grupo, o sea, esto es B5. Está esta de un grupo del Sabbat, de una manada. Y uno de los miembros relata, nosotros fuimos a Medio Oriente y nos embriagamos de poder conforme encontrábamos las tumbas de antiguos en letargo, nos alimentábamos de ellos y cada vez éramos más poderosos, ¿no? Nuestro poder aumentó a unos niveles que jamás nos imaginamos. Hasta que ocurrió esa noche. Esa noche, en medio de... Introduce la ciudad en la que está. Nos encontramos este agujero negro. No era ausencia de luz, era oscuridad y se lo tragaba todo. No pudimos hacer nada contra esta oscuridad. Se tragó a toda mi manada. Y si yo aún estoy con no vida, es porque esto me quiso dejar con no vida. Cuando yo vi eso, cuando yo vi esa oscuridad, me di cuenta de que nosotros no podemos ganar. ¿Por qué estamos haciendo la cruzada de la Gehenna? No podemos ganar. Y aquí viene esto de que te sugieren en B5. El Sabbat no quiere ganar. ¿Qué quiere el Sabbat entonces? El Sabbat está yendo como cerdos al matadero. ¿Por qué? ¿Cuál es el plan del Sabbat? Y ahí entran los ministros, los seguidores de Set. Los ministros piden ayuda de la camarilla y quieren unirse a la camarilla porque ellos saben el plan del Sabbat. Y les causó tanto terror que fueron a buscar ayuda de la camarilla y al no encontrarla, se unieron a los anarquistas. El plan del Sabbat, sea el que sea, es tan horrible que les aterró a los ministros, los seguidores de Set. Los seguidores de Set salieron a buscar ayuda porque no pueden contra los planes del Sabbat, contra ese plan horrible que tiene el Sabbat. ¿Y cuál fue el plan del Sabbat? Salió un manual del Sabbat. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál era el plan? No había plan. El plan es lo que tú quieras. El plan es los amigos que nos encontramos en el camino. La llamada. La llamada es la línea argumental más terrorífica
de Vampiro la Mascarada. La Llamada. ¿Por qué? Porque ese príncipe de la ciudad, ese antiguo casi omnipotente en la ciudad, de pronto fue llamado a Medio Oriente. Y su voluntad no se pudo resistir. Pero aquellos antiguos que eran llamados, por valga la redundancia, la llamada, no es que se volvían zombies. Tengo que irme a Medio Oriente. No, actuaban normal. Vámonos a Medio Oriente. De repente sintieron unas ganas de ir a Medio Oriente. Vámonos a Medio Oriente. Si tenían avión, se fueron en avión. Si tenían jet privado, se fueron en su jet privado. Si tenían un tren, se fueron en un tren. Si no, encontraron la forma de llegar. Pero ellos hicieron uso de toda su racionalidad, de todas sus disciplinas y de todo su poder económico, de todos sus contactos para llegar a Medio Oriente. Ellos solo querían ir a Medio Oriente. Estos vástagos, los más poderosos de las ciudades, sus voluntades no fueron más que extensión de otra voluntad. Un vástago víctima de la llamada y un vástago que no es víctima de la llamada, tú no puedes identificar cuál es cuál. Porque sus deseos voluntarios les piden ir a Medio Oriente. ¿Por qué es tan terrorífica esta trama? Porque tú no tienes idea ni de quién los está llamando. Ni de quién los está llamando. Ni de si tu voluntad como vástago está siendo dominada por esa misma voluntad. Tú no sabes si tú eres libre. Cada acción que tomaron los antiguos en la llamada fue por una voluntad ajena a ellos. ¿Cómo sé yo que todo lo que está ocurriendo en las ciudades no es por una voluntad ajena a nosotros? ¿Cómo sé yo que yo como vástago soy libre? Eso es lo que trajo la llamada. Esa pregunta. El vernos todos en la ciudad sin saber qué está ocurriendo y preguntarnos, ¿yo también estaré bajo el efecto de otra voluntad sin saberlo? ¿Realmente yo tengo libre albedrío como vástago? ¿Yo soy libre? Eso es la llamada. ¿Qué estaba llamando? No sabemos. No importa. Y bueno, en B6 van a desarrollar esto. No, en B6 dijeron no existe ya. La llamada pasó. ¿Pero por qué estaban llamando? Para saludar. Para saludar. Para eso llamaron. Eso es una estafa. La Segunda Inquisición. ¡Wow! La Segunda Inquisición tiene algo dentro. Y es que te dicen que la Segunda Inquisición opera traicionándose entre ellos, mintiéndole a los que están arriba. Y viene la pregunta. Si la Segunda Inquisición quiere acabar con los vástagos, ¿por qué no hace público que existen los vástagos? ¿Por qué mantiene el secreto de los vástagos? ¿Qué fuerza está detrás de la Segunda Inquisición? Salió un manual de la Segunda Inquisición y no nos dijeron. ¿Quién está detrás de la Segunda Inquisición? Amigos que encontramos en el camino. ¿Cómo lo resuelve B6? Ya no hay Segunda Inquisición. Te dice, sí, eso ya no existe. Todas las tramas de B5 no se desarrollaron. Te prometieron una trama, te prometieron el desenlace más épico que jamás. No pasó nada. En B5 no ocurrió nada. Lo que fue la apuesta más grande de Mundo de las Tinieblas no llegó a nada. ¿Para qué ocurrió B5?
Para eso no hubiésemos quedado con B20. Hubiésemos actualizado las reglas, nos quedábamos con el lore ecléctico de B20 y ya. ¿Para qué actualizamos? ¿Para qué hubo esa apuesta al lore si no se desarrolló, si no llevó a nada? Y en la sexta edición dijimos, bueno, eso no pasó, era bromita. Y ya, bromita. Era un chistecito. ¿Para qué? ¿Para qué como compañía? Porque vamos a estar claros que B5 trajo detractores. Y hubo muchísima gente que dijo, no pienso jugar B5, no pienso comprar un manual de B5. Yo me quedo con B20. Todos conocemos a esta gente. ¿Por qué te arriesgaste como empresa a perder tu base de fans, tu base de seguidores, si después ni siquiera vas a desarrollar eso? O sea, es un voy a perder a mis seguidores porque sí, ni siquiera es que voy a desarrollar esa trama. Así pierdes a los primeros y pierdes a los segundos. ¿Qué hay de lore en B6? La eliminación de lo único que hicieron bien en B5. ¿Y qué fue lo único que hicieron bien en B5? Los cultos. En el lore, los cultos de B5 son magníficos. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes imaginen. No, tenemos... ¿Será que Dios existe? ¿Será que existe lo espiritual? No, bueno, dice alguien, yo soy ateo. Yo no creo en nada de eso. Pero de pronto te estás dando cuenta que eres un cadáver que se para todas las noches. Que dentro de ti hay algo que es la bestia. Que poco a poco va tomando el control. Que cuando tú tomas sangre de alguien, comienzas a adquirir recuerdos y comienzas a adquirir parte de la personalidad de este ser. Como que arrancas un trozo de tu alma y lo pegas a la tuya. ¿Qué es eso? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo explico que haciendo hervir mi sangre puedo dominar a los mortales? ¿Cómo explico esto? ¿Cómo le doy sentido a esto en mi mundo? Ahí entran los cultos. Eso me parecía hermoso. Todos los cultos que se hicieron en B5. Y no solo los cultos. O sea, no solo los cultos en general, sino los cultos particulares. El culto de yo reverencio mi linaje. Yo soy chiquillo de, que es chiquillo de, que es chiquillo de. Y tengo en mi refugio una estatuilla que representa al Sire de mi Sire. Representa al linaje que me abrazó. Eso me parecía hermoso de B5. ¿Qué pasó con los cultos en B6? Nada, los eliminaron. Y aquí entramos en el lore de B6. ¿Cuál es el lore de B6? Ninguno. B6 no tiene lore. B6 te dice, bueno, la llamada pasó pasó la segunda Inquisición, la Gehenna, bueno, ya no hay símbolos de Gehenna, ya no hay nada, diviértete. Ya. Eso es el lore de B6. La segunda Inquisición pasó. La cruzada del Sabbat, bueno, el Sabbat fue y regresó y bueno, ya no hay nada. Y ya, sí, se acabó. ¿Qué son las sectas en B5? Digo, en B6. Porque en B5 teníamos que los anarquistas renunciaron a la camarilla, asesinando frente a todos
a la cabeza de la camarilla. Así renuncian los Brujá. Por lo alto. La camarilla expulsa a los anarquistas de su estructura. Y no solo eso. Redes sociales, internet se hizo peligroso. ¿Cómo se traduce todo esto al B6? Siendo el último edicto de la camarilla, recuérdenlo, prohibida la tecnología. Ahora teníamos que buscar formas de comunicarnos como si fuera la Edad Media. La Segunda Inquisición nos perseguía. ¿Qué ocurre en B6? La Segunda Inquisición se fue. El Sabbat fue a la cruzada y regresó sin ningún problema. La llamada se acabó. E Internet ya no es peligroso. Hay vástagos que tienen millones de seguidores en las redes sociales, son influencers. Y la IA, ojo con esto, la IA, la inteligencia artificial, ha hecho que romper la mascarada sea casi imposible y que la mascarada sea casi invulnerable. Todavía se puede romper la mascarada, pero ahora si alguien ve un video de un vástago, si alguien ve un video de alguien transformándose, si alguien ve un video de alguien asesinando personas, asume que esto es IA y no pasa nada. Ya. Aún hay algunas agencias que te pueden perseguir, si eso es bueno para tu trama, pero ni a nadie te está persiguiendo. Ya no están rastreando a los vástagos, ya el internet es seguro, no ocurrió nada. Lo único de lore que dijeron es que con la IA y con el boom de la IA, ya la gente no se cree nada. Hacen referencia varias veces a la IA y a la posverdad. Como hay IA y posverdad, ya nadie cree nada. Y si nadie cree nada, nadie va a creer que existen los vástagos. Entonces, dale que estás seguro. Este es el lore de B6. Independientemente de si a alguien le gusta o no le gusta, la pregunta es, ¿qué pasó con B5? ¿Qué pasó con su lore? ¿Qué pasó con lo que B5 prometió desarrollar? Nada pasó. Nada. Que aquí un paréntesis, este es el sol del Caribe. Se ve blanco. Parece que hubiese como una cortina atrás o una tela detrás. Que no, ese es el sol del Caribe. Retomando. ¿Qué pasó con B5? ¿Qué pasó con el lore de B5? Nada. Y B6 parece que no tiene lore. Respecto a las sectas, que lo había olvidado. Todo esto son reflexiones que van viniendo. Las sectas en Vampiros Sectas son nada. Yo iba a decir formas de organización, sí, ¿por qué no? De la camarilla te dicen que, bueno, tiene muchos antiguos y son jerárquicos. Y ojo, en la camarilla siempre va a haber un lugar para ti. Estoy citando textual. En la camarilla siempre va a haber un lugar para ti, pero vas a tener que dar cuenta a tus superiores. Eso es lo que te dicen de la camarilla. Eso es la camarilla, tener superiores. Si tú tienes un superior, eres camarilla. Si tú no tienes superior, no eres camarilla. De los anarquistas te dicen que, bueno, que son rebeldes sin causa, que están, ojo, rebeldes sin causa. No es que ellos se están enfrentando a la camarilla, no es que ellos tienen un ideal, no, ellos son rebeldes sin causa. Si tú te sientes como más rebelde, eres como que más rebeltoso, me siento como un poco rebelde hoy, eres anarquista. Y si no te gusta ninguna de las dos, tú eres independiente. Y si por casualidad no te sientes independiente, sino que te sientes como revolucionario,
Eres un unbound, eres un desatado. Que no eres una secta como tal, pero eres como una secta dentro de los anarquistas. Y si tú eres monstruoso, soy malo. Eres el Sabbat. El Sabbat lo único que te dice es que son los únicos que de verdad aceptan su naturaleza monstruosa. Y son una hermandad. Ahora, cito textual, que regresaron de Medio Oriente, están buscando una nueva forma de llegar a la victoria. Eso es el Sabbat. Estas son las sectas. Eso de que te expulsaban de una ciudad, eso de que en los últimos edictos de la Camarilla los anarquistas tenían prohibido la existencia y se perseguían a los anarquistas, se perseguían a los sangre débil. Eliminaron a los sangre débil, por cierto, según vi. Todo eso pasó. Todo eso ya no importa. Ahora esto se trata de... Bueno, ve a la secta que más te guste. Si quieres tener superiores, eres camarilla. Si eres como rebelde sin causa, eres anarquista. Si eres un poco revolucionario, ya sabes, activista, eres un bond. Si eres malito, eres Sabbat. Y si no te gusta ninguna, eres independiente. Si algo me gustaba a mí de B5, es que B5 no funcionaba como Calabozos y Dragones. ¿Cómo es esto? Ser un vampiro en B5 no era... Ay, es que yo soy un poco como maldito. No, sentías la maldición, sentías a la bestia. La bestia estaba ahí todo el tiempo, la sentías aquí. Yo puedo estar en una fiesta, pero si comienzo a hacer hervir mi sangre, por más que yo sea el vástago más civilizado, por más que yo sea este toreador vestido todo de blanco impoluto, esto es mentira. Yo soy un monstruo y en cualquier momento se los demuestro. Yo soy solo un monstruo disfrazado que no quiere aceptar que soy un monstruo. Y esa línea de B5, de el monstruo que soy versus el monstruo en el que me convertiré, se eliminó. Ese tono de B5, de terror, se eliminó. Ese mirarme en el espejo, el terror de mirarme en el espejo y ya no reconocerme. El de recordar al amante que yo tuve, que fue todo mi corazón, pero que ya no me acuerdo de ella. Todo lo que hizo mi madre y mi padre en vida, que los llevo sus recuerdos y sus recuerdos me hacen ser quien soy, pero ya no me acuerdo de ellos. Y no me acuerdo de qué es lo que yo quería hacer. Ahora solo soy hambre. Y cada noche me paro pretendiendo no serlo. Pero sé que poco a poco seré solo hambre. Ese era el tono de B5. Ser vampiro, se sentía ser vampiro. Sentías la maldición, sentías el hambre que nunca se saciaba. Ustedes han visto drogadictos por ahí. Los drogadictos suelen estar delgados, porque cada centavo que obtienen es para comprar droga, para sentir ese placer. No hay placer más grande que la vitae. Ni el sexo, ni las drogas, nada. El placer más grande es la vitae. Eso es ser un vástago, es ser adicto. Es que tus colmillos solo quieren vitae, tu cabeza solo tiene vitae. Te hay un hambre. Y esto es clave de B5. Nunca se elimina el hambre por completo. Siempre tienes, aunque sea un poco de hambre. Porque aunque estés embriagado en vitae, siempre hay espacio para más vitae.
siempre hay hambre. En B6 no. B6 es un juego más como para vivir una historia de vampiro. ¿Y por qué comparé con D&D? Porque estas ambientaciones de yo llego, entro y me consigo un orco haciéndome comida, miro a un lado, hay un elfo ladrón, miro a otro lado y hay un goblin que está paseando bicicleta y, ¿saben? Somos como Ugly Americans. Todos somos monstruos diferentes y ya, y todos vamos al trabajo y se acabó. Eso yo lo detesto. Si él es un monstruo, que se sienta monstruo. ¿Qué es lo que lo hace ser un monstruo? No, nada, luce diferentico. Eso de B5, de los puntos de sangre son un tanque de combustible y los tanques de combustible no son sexys. Eso se eliminó en B6. B6 es otro tanque. De nuevo vuelve el tanque de combustible, por cierto. Que voy a hacer un video para hablar de las mecánicas de B6. Pero al mismo tiempo, y esta sería de algún modo la conclusión, entiendo B6. Y entiendo que de algún modo murió Vampiro. Y Vampiro murió. A los que nos gusta Vampiro la Mascarada, tenemos que saber eso. Porque el mundo en el que vivimos, los jugadores de Vampiro la Mascarada, esos que nos enamoramos de Vampiro la Mascarada, ese mundo murió. Cuando yo tenía como 12, 13 años, sería al principio de los 2000, 2001, 2002. Acá en Barquisimeto había un ciber, que se llamaba Bitácora. Imaginen ese ciber promedio del barrio, pero Bitácora tenía 300 y pico de máquinas. O sea, tú no decías, ábreme la 1 libre, decías, ábreme la 269 libres. Así era Bitácora. Tú ibas a jugar a Bitácora. Estábamos todos jugando contra Strike. Y de pronto llegaba este chico como por encima de todos. Y tú decías, ¿y ese quién es? Y te decían, ese es un raver. Ah, un raver. Porque resulta que en la ciudad ocurren fiestas rave. Ocurren fiestas donde se meten a edificios abandonados, a huecos, grutas, y ahí organizan una fiesta donde todo es legal. Y entonces cuando te vas metiendo en este movimiento rave, ves que tienen el manifiesto rave, donde citan a Hacking Bay y dicen que la fiesta deja de ser el país en el que estás y pasa a ser una zona temporalmente autónoma. Y aunque se acabe esta fiesta, habrá otra fiesta en otro lado y nuestro latir nunca se agota. En ese mundo salió Vampiro la Mascarada. Cuando tú caminabas por la ciudad, por acá por Barquisimeto, andas, ibas tranquilo por las calles y pasas frente a la Plaza Los Ilustres. Y en la Plaza Los Ilustres, una plaza grande, será como el tamaño de 3 campos de fútbol. No, el tamaño de un campo de fútbol de los grandes, pero, o sea, 3 canchitas de las pequeñas, ¿no? Quizá un poquito más grande que un campito de fútbol, es la Plaza Los Ilustres. Y tú pasas por ahí, y la Plaza Los Ilustres era la zona de los skaters. Ese era territorio skater, de los skate. Y tú pasabas y veías todos con su patineta o con estas bicicleticas BMX que hacían trucos. Y esa era la zona de los skaters. Si tú ibas para allá es porque tú eras un skate. O porque estabas con los skate. Si tú pasabas por ahí siendo metalero, siendo otra cosa, te miraban como feo, como ¿y este metalero quién es? Ah, mira, ahí hay uno de los metaleros. Y tú pasabas y te quedaban mirando.
Luego tú llegabas al centro comercial Río Lama y afuera en la fuente de los Río Lama conseguías a los punks, porque eso era territorio punk. Y si tú eras metalero tenías que echarte coñazo, o sea, pelear con los punks que estaban ahí, porque te iban a intentar robar. Y habían áreas que eran las áreas de los metaleros, y si pasaba un punk por ahí, agarraban al punk y medio mataban al punk. Entonces el punk tenía que pasar por ahí, si pasaba acompañado, y se armaba una trifulca en la calle. Y habían ciertos sitios en la ciudad que eran de los rastafaris, ¿no? De los que escuchan reggae, fuman marihuana, y no, para allá son los rastas. Eso fue el mundo donde nosotros crecimos. Y cuando tú ves este mundo, ves que funciona un poco como las varonías de vampiro. Entender eso es de algún modo entender las varonías. Sabías que cada grupo tenía su zona y varias zonas en la ciudad. Tú sabías a qué grupo pertenecías, a qué zona te podías meter, a qué zona no te podías meter, con quién podías joder y con quién no podías joder. Tú sabías eso. Luego llegaron los emos y todos les cayeron encima a los emos. ¿Por qué? Porque eran los nuevos. Los emos son los nuevos, el que está llegando. Y como estás llegando, tú no te vas a meter así por así, eres enemigo de todos. O sea, eran los sangre débil. Y les cortabas la pollina, o sea, el flequillo. Y los punk los robaban y le robaban la ropa. Eso era nuestro mundo. Ese mundo no está. Y en ese mundo surgió la mascarada. Por eso es ese alma gótico punk. Por eso los brujá tan relacionados a contracultura. Los brujá en mis tiempos, o sea, pensar en brujá era pensar en un punk. Pensar en brujá era pensar necesariamente en algo así, en un new metalero, era pensar en un brujá era pensar en eso. Mientras que pensar en un toreador era pensar como en un gótico, como en alguien culto, un intelectual. Pensar un gangrel era pensar un ecologista, un tipo que era pendiente de ir para el monte, para la naturaleza. Pensar un Nosferatu era pensar estos tipos que veían películas raras y tienes que ver Los Cerdos de Guinea 4. Ese era el Nosferatu, que era como un hacker también, encontraba porquerías en internet y te llegaba, ven para que veas el nuevo video que encontré. Ese era el Nosferatu. Y podemos identificar como que cada quien ahí. Pero eso ya no ocurre. ¿Cómo tienes la mascarada en este mundo? Yo creo que ya no se puede. A lo mejor estoy sonando como un anciano y creo que ya estoy más cerca de ser uno que de ser un chico, ¿no? Un chavo, no sé cómo se llaman ahorita. El punto es ese. B5 no se desarrolló, no se hizo nada con B5. Y B6, en cuanto a lore y en cuanto a mecánicas, es irreconocible. Y ya hablaremos de las mecánicas. Por ahora me despido. Un beso a todos. Chao, chao.